Nos ponemos de pie, hermano. Nos trae la palabra en este día el pastor de la misión, el pastor Sileo, y un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Gloria al nombre de Jesucristo. ¡Aleluya! Gloria a nuestro Dios. Gloria al Rey de vive y reina. ¡Aleluya! Gloria al Rey Todopoderoso. ¿Sabe, hermano, que el rostro del Señor resplandece sobre su pueblo? ¿Sabe que Dios está agradado de su pueblo? ¿Sabe que el Señor en esta tarde, en esta noche, está agradado de su pueblo, que lo adora? ¿Usted sabe que el Señor está en medio de su pueblo? ¡Gloria al Todopoderoso! ¡Aleluya! ¡Gloria al Rey que vive! ¡Gloria a nuestro Dios! Bien, hermanos, hoy vamos a hacer un estudio de la palabra de Dios. Le invito a tomar asientos. Vamos a hacer un estudio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, de una historia que pasó hace muchos años atrás, en tiempos antiguos. Bien sabemos todos que nuestro Dios no tiene ni principio, ni tampoco tiene fin. Nuestro Dios creó los cielos y creó la tierra. Todas las cosas fueron creadas por Él. Y en tiempos antiguos, nuestro Dios era el mismo Dios. Era el mismo Rey. Era nuestro Padre. Antes que nosotros seamos, Él ya era. Antes que Abraham sea, Él dijo, yo soy. Antes que el hombre fuese creado, Él ya estaba. Él ya existía, hermano. Así que, mire de qué Dios estamos hablando. No un Dios chico, un Dios grande. Fíjese usted las estrellas del cielo, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Fíjese que hay alguien que creó todo eso. Hay alguien que creó, que un día le dio la vida a usted. Hay alguien que un día nos formó en el vientre de nuestra madre. Hay alguien que nos sostiene. Hay alguien que nos guarda. Hay alguien que nos cuida. Hay alguien que nos exhorta cada día. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y se merece un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gloria al Todopoderoso. Hoy vamos a estudiar la palabra de una historia de un rey en el cual Dios había predestinado desde tiempos antiguos que este rey iba a ser el rey de Israel. Y Dios le había dado todo a ese rey. Todo tenía en su mano para hacerlo cumplir la ley de Dios. Porque sabe que un rey es el que hace cumplir mandamientos. Un rey es el que hace cumplir preceptos. Un rey es el que hace cumplir las leyes y las órdenes del país. Y en el tiempo antiguo, en el tiempo de Israel, los mandamientos Dios se lo había dado a Moisés. Nuestro Dios se le había aparecido en el monte Sinaí a Moisés y le había dado las tablas del testimonio. Y ahí el pueblo de Dios se tenía que sujetar a esa ley que Dios había dado. Y Dios levantó reyes luego de Saúl, porque Saúl es el que vamos a estudiar en esta tarde. Saúl fue el primer rey que eligió el pueblo de Israel. Antes de Saúl no había rey sobre Israel. Antes de Saúl, el Señor, el yo soy, el verbo hecho carne, gobernaba a su pueblo. Por mano de Moisés, por mano de Josué, luego vinieron los jueces y así pasó el tiempo hasta que el pueblo de Israel pidió un rey. Y hoy vamos a estudiar esa palabra de nuestro Señor. Le invito a abrir la escritura en el libro de 1 Samuel. Capítulo 8, versículo 1. Hermano, esté muy atento a la palabra de Dios, porque esta palabra no ha sido escrita en vano. Esta palabra, que es de nuestro Señor, esta palabra se tenía que cumplir. Esta palabra tenía que ser puesta a prueba. ¿Por qué? Porque Dios un día iba a cumplir esa palabra. Y Dios nos enseña a través de la palabra de Él
que el pueblo de Dios es un pueblo obediente a Dios. Es un pueblo que tiene que sujetarse a la voluntad de Dios. Es un pueblo en que tiene que sujetarse a sus mandamientos. Es un pueblo que tiene que hacer su voluntad. ¿Lo entiende? Porque nuestro Rey es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que caminar detrás de Él. Mire que el que camina delante de Dios, ahí se pierde su alma. Él no está para exhortarnos. Él está para exhortarnos, para dirigirnos, para enseñarnos cuál es nuestro caminar en esta tierra. ¿Lo entiende, hermano? Porque todos un día dejaremos de ser. Todos un día dejaremos este mundo. Todos un día tendremos ese final que para todo ser humano está predestinado. Y ahí, ¿qué es lo que va a hacer de su alma si usted no se sujetó a Dios? ¿Qué va a hacer de su alma, de su vida, de su eternidad? Porque cuando usted muere, no deja de ser, cambia de estado. Ahí era antes de carne y de huesos y ahora es espíritu. Y entra en la eternidad. Y todo eso lo enseñó nuestro Señor en el libro de la vida, que es la palabra de Dios. Ahí donde va el hombre, dónde va el alma del hombre, dónde se encontrará el hombre si no se sujetó a su ley, si desobedeció, si no puso por obra sus mandamientos, si no puso por obra sus palabras. ¿Sabe que el Señor enseñó que la desobediencia tiene un fruto? Que es el fruto, es la rebelión. El hombre que es desobediente, el hombre que da fruto, y da fruto no espiritualmente, no en cuanto a lo que es la carne, sino en cuanto al espíritu, da un fruto que se llama la rebelión. Y el hombre se empieza a rebelar, ya no contra el hombre, sino contra Dios. Porque ¿qué pasa? No se sujeta a la ley de Dios. ¿Lo entendió, hermano? Y mire lo que pasó en la historia con este hombre. Y habla así la palabra del Señor en 1 Samuel 8, versículo 1. Y dice así la palabra de Dios: en el nombre de Jesucristo, he aquí que el Señor está presente. Y en el nombre de Jesús leemos su palabra y dice así: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor, y dijo el Señor a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. ¿Por qué no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos? Fíjese usted, hermano, el pueblo de Israel, un pueblo que había visto las maravillas de Dios, un pueblo que había visto los milagros que el Todopoderoso había hecho por mano de Moisés, y así sucesivamente con los siervos que vinieron luego. Y ahí ese pueblo no creía. Dios lo había sacado de esclavitud, lo había sacado de estar presos de Egipto, y ahí ellos no creían todavía la voluntad de Dios. Muchos habían quedado postrados en el desierto, habían entrado en la tierra prometida, los hijos. Ahí habían visto todo lo que Dios había hecho, había abierto el mar rojo, pasaron en seco. Dice que los calzados no se envejecieron ni sus vestidos tampoco. Y todos esos milagros que Dios había hecho, ahí no le habían servido a ellos, porque no creían a la voluntad de Dios. No creían a lo que Dios les enseñaba. Ellos querían un rey. Ellos querían un rey que vaya delante de ellos, como tenían las demás naciones. Y resulta que el pueblo de Dios es un pueblo apartado del mundo. Es un pueblo, dice en el libro de Juan, el mundo los oye y el mundo los aborrece. ¿Qué te quiere decir la palabra del Señor? Que nosotros no somos del mundo. El mundo nos aborrece. Como a mí me aborreció primero, dijo Jesucristo. ¿Lo entiende?
Es así, ¿por qué? Porque el pueblo de Dios va para un lado y el mundo y la corriente del mundo va para otro. ¿Lo va entendiendo? Por eso dijo Jesucristo, esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque amplio es el camino para la perdición y estrecho el camino para la salvación. Es así, hermano. Y la palabra de Dios se tenía que cumplir. Y el Señor, ¿qué estaba haciendo con ese pueblo? Los estaba probando. Dice que Samuel tenía 2 hijos y los hijos de él no siguieron la voluntad de Dios, sino que se apartaron tras la avaricia. Gobernaban el pueblo de Dios luego que Samuel ya era anciano. Y dice la palabra de Dios que ellos gobernaban y no hacían la voluntad de Dios. Y ahora el pueblo de Israel quería un Dios. Ya quería un Dios que lo pueda tocar, un rey que lo iba a tratar como a Dios. Siendo que el Dios de ellos era un Dios invisible. Era el Dios el yo soy, era el Dios espíritu. Y ahí el pueblo de Dios aborreciendo al Señor y eligiendo un rey de carne y de huesos. Y ahí empezaba la decadencia. Y ahora vamos a ver cómo sigue la historia. Iba a empezar la decadencia del pueblo de Israel. Ellos ya habían sido libres por Dios. Habían sido determinados que iban a ser libres. Y ahora ya iban a empezar a pagar tributos a un rey de carne y huesos. Y mire lo que dice la palabra en el 7. Y dijo el Señor a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que pasó con este pueblo? No lo desechó a Samuel, sino lo desechó a Dios. Porque Samuel era la representación de Dios sobre ese pueblo. Samuel era la ley de Dios. Samuel era la firmeza, era la roca donde estaba construido ese reino. Y ahí ellos ya no querían que Dios vaya delante de ellos. Ahora querían un rey de carne y de huesos. Y mire lo que pasó, la desgracia que pasó. Libro de Samuel, capítulo 8, versículo 22. Y el Señor dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. ¿Vio? ¿Qué es lo que dijo el Señor que le decía a Samuel? Oye su voz y pon rey sobre ellos. Porque Dios no es un Dios que obliga al hombre. El Señor te da sus mandamientos, te da sus ordenanzas y después el hombre elige. Si tú quieres el bien, serás engrandecido, como le dijo a Caín. Y si tú quieres el mal, ahí el pecado está a la puerta. ¿Lo entiende? Nuestro Dios no es como Satanás. Nuestro Dios le da a elegir al hombre. Si tú quieres lo bueno, si tú quieres lo puro, si tú quieres lo santo, si tú quieres lo recto, ahí lo tienes. Y si tú quieres el mal, ahí también lo tienes. ¿Lo entiende? Y el Señor dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. ¿Vio? Vamos a leer ahora en el libro de Samuel, 1 Samuel 10, versículo 6. Y ya había pasado que ya había el Señor elegido a un varón que se llamó Saúl. Y resulta que este hombre, ya Dios lo había elegido como rey. Ya ahora era el primer rey que elegía el Señor en el pueblo de Israel, porque ya lo habían desechado al Señor. Ya habían desechado sus mandamientos, habían desechado todo lo que pasaba. Y ahora resulta que ahora el Señor le ponía como las demás naciones, como los demás pueblos de la tierra, un rey que vaya delante de ellos. Y ahí era ese rey, y era Saúl. Y resulta que ese hombre no es que arrancó mal delante de Dios, ese hombre arrancó muy bien delante de Dios. Ese hombre, mire, hoy vamos a leer una parte donde dice que ese hombre era profeta de Dios. Y ahí viene la palabra cuando le dice el apóstol Pablo a los Gálatas, oh Gálatas insensato, habiendo empezado por el Espíritu, termináis por la carne. Y vamos a ver hoy también la historia de ese hombre, cómo termina y cómo empieza. Fíjese lo que dice 1 Samuel 10, versículo 6. Entonces
el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. ¿Qué le decía el Señor a Saúl? Que iba a venir el Espíritu Santo sobre él. Y ahí iba a cambiar de un hombre y iba a ser otro hombre. Serás mudado en otro hombre. Quiere decir que esa esencia de Saúl iba a estar en un hombre y después iba a ser mudado a otro hombre. Esa esencia de Saúl un día iba a ser un hombre y luego iba a ser mudado a otro hombre. Y pasó el tiempo. Y ahí en la palabra del Señor que hablaba con el profeta Samuel. Y dice así la palabra del Señor. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. ¿Vio? ¿Qué iba a pasar? Dios lo iba a apoyar a ese hombre. ¿Qué iba a suceder? Dios iba a estar con ese hombre. Dios lo iba a sustentar a ese hombre. Dios le iba a dar palabra. Es más, iba a profetizar el Señor a través de esa boca de ese hombre. ¿Vio? ¿Qué le podía decir a Saúl el día que parta? ¿No te he conocido, Señor? ¿No he sabido? ¿No sabía? ¿No conocía tus mandamientos? Si él era el rey. Él era el rey de Israel. Sobre los hombros de él estaba la salvación de todo ese pueblo, de agradar a Dios. ¿Y qué sucedió? En el versículo 9. Y aconteció que él, al volver la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron aquel día. ¿Qué dice ese hombre? Que iba a estar con Samuel, pero iba a llegar un momento en el cual Saúl le iba a dar la espalda a Samuel. Iba a llegar un momento en el cual Saúl ya se iba a empezar a apartar de Dios. Pero Dios todavía lo sustentaba como Sansón. He ahí saldré como las demás veces y lucharé y venceré a los filisteos. Y ahí Dios otra vez con Saúl, sosteniéndolo. Y se cumplía la palabra de Dios cuando Dios le decía que lo iba a sustentar y que lo iba a mudar en otro hombre. Y se estaba cumpliendo la palabra de Dios con él. Y dice así. Y cuando llegaron, en el 10, y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. ¿Y qué pasó? Y profetizó entre ellos. ¿Qué sucedió con ese hombre? Iban subiendo al collado, llegaron a un lugar muy alto. Una altura en el espíritu muy alta había llegado ese hombre. Dios le había dado todos los dones espirituales, todas las cosas que se le podía dar a un hombre. Y en ese collado dice que estaba justamente con los profetas de Dios. Quiere decir, ahí el espíritu de los profetas estaba sobre él. Y dice la palabra de Dios que era uno más de los profetas de Dios. Era un hombre que había tenido una sabiduría. Dice, si usted lee más anteriormente, dice que era un hombre más elevado de estatura de todo el pueblo de Israel. Había salido de lo más último del pueblo. Y ahí ese hombre tenía una altura espiritual mucho más elevada que el resto. Y dice que era un varón hermoso. La escritura dice. Y no está hablando en cuanto a la carne, sino está hablando en cuanto al espíritu. Que buscaba a Dios, te está diciendo. Que el rostro de Dios resplandecía sobre ese varón. Y dice que cuando llegaron al collado ese, ahí él, Saúl, empezó a profetizar con los profetas. ¿No dice así la palabra de Dios? Y aconteció, en el 10. Y cuando llegaron allá al collado, aquí que la compañía de los profetas, que venía a encontrarse con él. ¿Qué venía? Venía el Señor a encontrarse con Saúl. Todos los profetas de Dios venían a Saúl. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. ¿Qué te está diciendo la palabra de Dios? Que vino el Espíritu del Señor con poder. Quiere decir, el Señor mostró su obra en ese hombre. Mudó su corazón. ¿Lo entiende? En el 11.
Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? ¿Vio? ¿Qué es lo que pasaba? Todos los que le conocían antes, dice, ¿cómo puede ser que Saúl, que nosotros lo conocíamos lo que era, cómo puede ser que este hombre sea un profeta de Dios? ¿Cómo puede ser que el espíritu de todos los profetas esté en este hombre? ¿Lo entiende? ¿Por qué? Porque Dios crea vasos de honra y Dios crea vasos de deshonra. Este hombre, lamentablemente, era un vaso de deshonra. Este hombre, Dios no lo iba a salvar. ¿Por qué? Porque era desobediente a Dios. Dios le mandaba algo y él no lo cumplía. Y así pasó el tiempo, y mire lo que dice. En el 12. Y alguno de allí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio: también Saúl entre los profetas. Como diciendo, también Saúl entre los profetas. Parecía cosa imposible que Dios use a ese hombre, a ese Saúl, entre los profetas de Dios. Y ahí, de lo cosa imposible, Dios ahí iba a hacer algo posible. De lo que el hombre le parecía imposible, Dios iba a hacer una nueva criatura. Y así Dios lo apoyaba a ese hombre, porque hasta ahí Dios lo estaba apoyando a ese varón. Y alguno de allí respondió, dijo: ¿y quién es el padre de ellos? Y por esta causa se hizo proverbio también Saúl entre los profetas. Y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Mire lo que dice la palabra de Dios. Le hago una pregunta. Como dice la Escritura, cesó de profetizar. ¿Por qué cesó de profetizar? ¿Porque siempre iba a profetizar o iba a profetizar por un tiempo nomás? ¿Lo entiende? Por un breve tiempo. Por eso dice, y cesó de profetizar. ¿Por qué? Porque Dios lo iba a ayudar. Dios iba a mostrar su gloria en él. Dios iba a mostrar todo el poder que él tenía. Que de lo más vil Dios iba a hacer algo bueno. Pero iba a ser un tiempo. Por eso dice la Escritura, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Lo entiende? ¿Sabe por qué dice el Hijo del Hombre para que lo visite? Porque una visita es algo breve. Viene el Señor, te visita y luego se retira su espíritu. Y así pasó. Y así se cumplió la Escritura. Y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Mire lo que le está diciendo a usted, hermano. ¿Llegó a dónde llegó este hombre? Al lugar alto. Llegó a tener el Espíritu de Dios. Llegó a ser parte de los profetas de Dios. Llegó a estar en los estrados del Señor. Y mire lo que dice en Samuel. ...15... 1. Y estando él ya en ese lugar alto en el espíritu, estando ya Saúl, en ese lugar ya en una altura espiritual, en un lugar alto, en un lugar elevado en las cosas de Dios, ahí vinieron guerras, ganó 2 batallas. Dice que destruyó a los amonitas y después destruyó a los filisteos. Y Dios lo apoyaba a ese varón. Y había cometido pecado y Dios lo apoyaba. Y pasaba una situación y Dios lo seguía apoyando. Y ahora viene una palabra de Dios al varón este. Y dice así la palabra del Señor. Después, estoy leyendo 1 Samuel 15, 1. Después Samuel dijo a Saúl: el Señor me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. ¿Qué pasó? Dice Samuel, Dios por medio del profeta Samuel: ahora el Señor me ha enviado a que te unja por rey sobre Israel. Fue un rey que Dios lo puso ese varón.
para que gobierne al pueblo de Dios. Y ahora le dice el Señor, estad muy atento a las palabras que te diré. Estad muy atento. ¿Sabe que una persona cuando tiene que estar atenta? Tiene que oír con atención, prestar atención, no dejar caer una palabra de Dios en tierra, no dejar caer un mandamiento de Dios en tierra. Porque por algo el Señor lo está alertando. Le está diciendo, estad muy atento. ¿Usted cree que Dios no sabía lo que iba a pasar? ¿Usted cree que Dios no sabía que este varón se iba a perder? Sí sabía. Pero Dios le da una oportunidad al hombre. Dios le da una oportunidad al hombre. Mire lo que le dice, con todo el amor del Señor le dice, estad pues muy atento a las palabras que te hablaré. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Yo castigué lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino, cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Mire lo que Dios le decía. En otras palabras, para que usted lo pueda entender, tenía que aniquilar todo lo que era de ese pueblo. Nada podía tocar Saúl de ese pueblo. Nada tenía que tocar ese varón de ese lugar, porque era anatema delante de Dios. Era algo abominable para Dios. Todo lo que estaba en ese lugar era todo algo abominable delante de la presencia de nuestro Dios. Y ahí Dios dándole una oportunidad a Saúl, dándole una salida a Saúl, diciéndole, escúchame, en otras palabras, si obedeces a mis palabras serás prosperado, mas si no obedeces serás desechado. En otras palabras le estaba hablando el Señor. Presta mucha atención. Y no te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Te estaba diciendo el Señor que nada podía quedar con vida en ese lugar. Todo tenía que ser muerto. Esos que eran enemigos de Dios, ese pueblo que era enemigo del pueblo de Israel, habían pasado muchos años y el Señor tenía en su memoria lo que había hecho ese pueblo. Y si usted lee la historia, ese pueblo eran los pueblos que cuando Moisés le pidió permiso para pasar por el pueblo de ellos, no lo dejaron, se tuvieron que apartar como 400 kilómetros y hacer un desvío terrible el pueblo de Israel, porque no lo dejaron pasar por su tierra. Y habían muerto generaciones y el Señor lo tenía en su memoria. Y mire lo que sucedió. En el 12, 15-12. Y madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. ¿Qué le decía la palabra de Dios? ¿Qué le llegaba a los oídos de Samuel? He ahí Saúl se hizo un monumento, dio la vuelta y pasó delante. Te está diciendo, en otras palabras, te estaba diciendo que lo que estaba haciendo ese varón se estaba, ¿sabe qué? Engrandeciendo él. Ya no estaba engrandeciendo al Dios Todopoderoso, al Omnipotente, ya se estaba engrandeciendo él. Había hecho un monumento, dice que dio la vuelta y pasó delante, porque él era más grande que ese monumento, ¿me entiende, hermano? Y ahí empezaba la decadencia de ese hombre. Habiendo empezado por el espíritu, ahora empezaba a bajar. Habiendo estado en el lugar alto, en esa altura espiritual que Dios le había dado, en ese lugar de prioridad que Dios le había dado por gracia y misericordia de Dios, ahora empezaba a caer ese varón. Ahora, ¿sabe qué hacía? Empezaba a hacer un monumento. Empezaba, ¿sabe qué? A llevarlo al pueblo a la esclavitud nuevamente, a adorar a un hombre, siendo que ese pueblo tenía que adorar al Altísimo. Siendo que ese pueblo Dios le había dado libertad, que ningún hombre le iba a dar libertad sino Jesucristo, el todo el yo soy le iba a dar la libertad y le había dado la libertad a ese pueblo. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Y ahí el siervo de Dios, viendo lo que sucedía, dice, y madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento
y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Mire lo que le dice el Señor. Descendió, empezó a caer. Te está diciendo la palabra de Dios. Dios es espíritu, hermano. Y te está diciendo el Señor que de esa altura en el espíritu que él estaba, empezó a caer. Poco a poco empezó a caer. Poco a poco sus ojos se fueron oscureciendo. Poco a poco su caminar se fue trastornando. Su andar se fue yendo tras las vanidades ilusorias. Tras la avaricia de su corazón. Y mire lo que dice. Samuel entonces dijo: ¿por qué balido de ovejas y bramido de vaca es la que oigo yo con mis oídos? En el 14. Y Saúl respondió: de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos. ¿Qué le había pasado? Dice que el pueblo había empezado a perdonar a lo mejor de las ovejas y de las vacas. Te está diciendo la palabra de Dios. No obedeció lo que Dios le había dicho. Si Dios le había mandado que tenía que destruir todo lo de Amalek, la orden de Dios no era perdonar algo, sino que era destruir todo eso. Y eso es lo que está en el hombre. Y esas son las cosas que tiene el hombre en su corazón. Que Dios quiere matar a ese viejo hombre que está en el hombre, viciado conforme a los deseos engañosos y revestido de un nuevo hombre, según Dios. Y ahí estaba el Señor Jesús, llamándole la atención a ese hombre, otra vez dándole una oportunidad de arrepentimiento. Pero él no se arrepentía, sino que le echaba la culpa al pueblo. Sino que ese varón, ¿sabe qué decía? De Amalek los han traído. Escúcheme, hermano, él era el rey. Él tenía toda la autoridad para que nadie toque nada del anatema. Sin embargo, ¿sabe qué había pasado? Le echaba la culpa al pueblo de Israel. Yo no sé. De Amalek los han traído para adorar y ofrecer sacrificios al Señor tu Dios. En el 16, entonces dijo Samuel a Saúl: deja de declararte lo que el Señor me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus ojos, en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y el Señor te ha ungido por rey sobre Israel. Y el Señor te envió en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz del Señor, sino que has vuelto al botín y has hecho lo malo ante los ojos del Señor? Mire lo que venía en la palabra de Dios el varón del Señor y le decía: ¿por qué pues has desobedecido? Si Dios te había dicho otra cosa, si Dios te había dado todo ese poder, te había hecho subir al lugar alto, te había dado esa sabiduría espiritual. Ahí tú eras más alto que cualquiera del pueblo. Y todo eso que Dios te había dado, todas las herramientas para combatir a los enemigos de Dios, ahí has invalidado el pacto que Dios había hecho contigo. ¿Por qué pues no has oído la voz del Señor, sino que vuelto al botín has echado lo malo ante los ojos del Señor? ¿Y qué pasó? En el 20, y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz del Señor, y fui a la misión que el Señor me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Escúcheme, hermano, ¿sabe a quién trajo ese hombre? Al primero que tenía que haberle dado muerta. Agag, al rey de ese lugar, al rey que reinaba en su corazón. Ese era el primero que tenía que haber matado a ese varón. Ese era el primero que le tenía que haber dado muerte, porque destruyendo al rey caían sus súbditos. Sin embargo, ese varón, ¿sabe qué? Perdonó al rey. Todo lo despreciable y vil lo sacó, pero lo más importante, en el cual Dios le había mandado que tenía que destruirlo, lo perdonó. Y mire lo que sucedió. En el 22. Y Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en holocausto y víctima como en que se obedezca a las palabras del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey.
siendo que Dios lo había elegido, siendo que Dios un día lo había puesto para reinar sobre el pueblo de Israel. A pesar de todo lo que había sucedido, el Señor lo había apoyado. Y ahora el Señor ya lo estaba desechando ese varón. ¿Por qué? Por desobedecer, por ser obstinado en el pecado. Una tras otra vez el Señor le hablaba, el Señor lo exhortaba y no escuchaba la voz de Dios. Venía la palabra del Señor, el Señor le hablaba a través de un profeta, le hablaba a través de otra situación, otro problema, una situación más grande, otra situación que le venía en su vida. Y él no escuchaba la voz de Dios. Por un lado le hablaba, por otro lado, y seguía obstinado en eso, en el error, en el pecado. Y ahora el Señor lo estaba desechando. Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. ¿Qué le está diciendo? Se reconoce, pero ¿sabe cómo se reconoce? Se reconoce a medias, echándole la culpa al pueblo. Y Dios lo veía a él responsable, no al pueblo, a él lo veía responsable, porque él era el rey de Israel. Y Samuel respondió a Saúl, en el 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore al Señor. ¿Qué pasaba? Vuelve conmigo, le decía. Vuelve conmigo, porque Samuel estaba en otro camino. La ley de Dios, el profeta de Dios, la santa palabra de Dios ya estaba en otro lugar. Dos caminos diferentes había. Él se había ido por su camino y Samuel se había ido por otro camino. Y ahora, ¿qué quería ese varón? Quería que Samuel descienda con él. Lo quería llevar a Samuel a ese lugar. Lo quería llevar a Samuel. Mire lo que dice: vuelve conmigo para que adore al Señor. Escúcheme, hermano. Vuelve conmigo para que adore al Señor. Él tenía que haber obedecido. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra del Señor, y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Dice que ya Samuel se iba, y ese varón, ¿sabe qué hizo? Se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Quiere decir, eso que lo cubría a ese varón, a ese profeta de Dios que se llamó Samuel, ahí ese varón se agarró de eso, del espíritu, lo último del espíritu que tenía ese varón, que cubría esa alma, ese cuerpo, y ahora se rasgaba. Ahora el Señor, ¿qué iba a hacer? Un corte. El Señor iba a rasgar ese reino. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y este se rasgó. Entonces Samuel le dijo: el Señor ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado un prójimo tuyo mejor que tú. ¿Qué pasó? Ese hombre tenía todo. ¿Y ahora qué sucedía? Ahora resulta que Dios, un día que lo había amado, hoy Dios ya era enemigo de él. Ya ahora Dios estaba del otro lado, en contra de él, en contra de lo que él hacía, porque el Señor no ama el pecado del hombre. El Señor ama al hombre, pero no ama el pecado. Y este hombre estaba en pecado y no se quería arrepentir. Entonces Samuel le dijo: el Señor ha rasgado hoy el reino de Israel sobre ti y lo ha dado a un prójimo mejor que tú. Además, que es la gloria de Israel, no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo y adores, para que adore al Señor tu Dios. ¿Vio? Que ese Dios ya no era de Samuel, de Saúl, ya era el Dios de Samuel. ¿Y qué decía ese varón? Para que vuelvas y adore al Señor tu Dios. ¿Qué quería hacer? Quería ser honrado ante los ancianos. Quería, ¿sabe qué? Tenían la gloria de este mundo. Quería que el hombre lo glorifique.
Quería que el hombre se dé cuenta que él era un siervo de Dios. ¿Y qué sucedió? Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl al Señor. ¿Qué pasó? Ese varón, el profeta de Dios, al final, Dios también permitió que vuelva. También que permitió que vaya ese varón y adore al Señor su Dios. Y quizás Samuel estaba ahí, pero su corazón no estaba ahí. ¿Por qué? Porque había desobedecido, había pervertido el derecho. Y ahora Saúl entraba con Samuel. ¿Para qué? ¿Para que Dios se agrade? No. Para que los ancianos del pueblo vean. Porque al mostrarse con el profeta de Dios, quería mostrar él algo que no era. Quería mostrar que estaba en las cosas de Dios. Quería mostrar que estaba en el Espíritu. Pero ya Dios se había apartado de él. Y miren lo que sucedió. Y en el 31, y volvió Samuel tras Saúl y adoró a Saúl al Señor. Y después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino alegremente. Y dijo Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante del Señor en Gilgal. Y se fue Samuel a Ramá. Y Saúl subió a su casa en Gaba de Saúl. Y nunca más después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. Y el Señor se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Mire cómo terminó su vida. Mire cómo terminó destituido de la gloria de Dios. Habiendo empezado por el Espíritu, Dios lo había desechado. Dios lo había desechado, lo había desheredado de todo. Habiendo estado en ese lugar alto, en esa altura espiritual que Dios le había dado únicamente a ese varón, ahora era desechado por Dios. Y ahora Dios empezaba a tratar con su prójimo David. Y ese reino iba a ser transportado, porque la gloria del Señor era trasladada a otro lugar. Y dice que nunca más Samuel vio a Saúl en todos los días de su vida. Quiere decir que nunca más Dios tuvo más trato con ese hombre. Y así pasa, hermano, con aquella persona, con aquel hombre, con aquella mujer que no obedece la palabra de Dios. Ese hombre, hoy pasaron miles de años y ese hombre se perdió. Ese hombre hoy fue destituido de la gloria de Dios. Y quizás arrepintiéndose por la eternidad de no haber obedecido a la ley de Dios. Querido hermano, este mensaje de esta noche es: obedece a tu Señor. Sujétate a tus mandamientos. Sujétate a sus enseñanzas. Pon por obra la palabra de nuestro Dios. No dejes que la palabra de Dios caiga en tierra. Atesórala. Átala a tu cuello. Busca la verdad y no la vendas. Atesórala en tu corazón. Porque de tu corazón, del corazón del hombre, emana la vida, dice Dios, la palabra de Dios. Si encontraste la verdad, guárdala. Guárdala como preciado tesoro. Guárdala en tu corazón. No dejes que el enemigo te arrebate la palabra de Dios. No dejes que sea tu oído olvidadizo. No sea que hoy oigas la palabra y mañana seas aborrecido por Dios. ¿Lo va entendiendo, hermano? Así que es para reflexionar. Es para tomarse las cosas de Dios en serio. Es para cuidar su salvación. No deje que nadie arrebate su corona. No deje que venga el enemigo y esa corona que Dios le ha dado, el Espíritu Santo de verdad, no sea que sea arrebatado y puesto sobre otra cabeza. Cuide su salvación. Obedezca a Dios. Que el Señor Jesús lo bendiga y pase a pedir el Espíritu Santo. Nos ponemos de pie, adoramos con todo el corazón al Señor.